¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a ver un ejercicio de flexión asimétrica. Esta parte es parte de tópicos avanzados de flexión. Entonces, vamos a comenzar el ejercicio. El ejercicio es básicamente una viga en voladizo, como se muestra aquí, y nos pide que determinemos los esfuerzos de flexión o esfuerzo a flexión en las fibras A y B que se muestran en la sección transversal. La fibra A es una fibra que está cerca de la superficie en este punto y la fibra B es otra fibra que se encuentra cerca de la superficie en esta intersección de estas dos superficies. Entonces, la viga en voladizo está empotrada en el plano A, tal cual se muestra aquí. Y bueno, hemos posicionado en el centroide pues, nuestro sistema de ejes cartesianos, X hacia la derecha en el sentido horizontal, en el sentido vertical tenemos Y a lo largo de la viga tenemos Z. Y bueno, la viga es una viga de 5 pies de longitud y tenemos dos cargas externas, una en el plano B a 3 pies del empotramiento, una carga de 50 libras. Y la otra carga que está en el extremo libre es de 50 libras y se encuentra ubicada a 5 pies. Las dimensiones están en pulgadas de la sección transversal y a lo largo de la viga están en pies. Entonces vamos a trabajar en el sistema imperial, el sistema inglés. Todas las unidades las vamos a manejar en pulgadas. Entonces, el primer paso para resolver este tipo de ejercicios es obviamente calcular el centroide. El centroide está ubicado aquí, pero lo vamos a hacer de manera analítica para que ustedes puedan calcularlo de esa manera. Y bueno, entonces el primer paso es que ya tenemos nuestra sección transversal, vamos a ubicar un sistema de referencia. En este caso, yo ubiqué mi sistema de referencia exactamente en esta esquina de la sección transversal y a partir de ahí voy a dividir esta sección transversal en sectores rectangulares para poder calcular el centroide. La forma que discreticé esta sección transversal es básicamente en tres rectángulos, tal cual se ven ahí. Rectángulo en gris, rectángulo en azul y este rectángulo en color naranjita claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dimensiones. Lo primero que vamos a calcular son las coordenadas de cada uno de los centroides de estas figuras. Y bueno, pues vamos a utilizar nuestra calculadora. Es algo muy sencillo de hacer. Aquí podemos ver que la coordenada centroidal de este rectángulo en gris pues vendría siendo la mitad de este espesor, o sea, 0.25, entre 2 que sería 0.125, esa sería la coordenada en X de este rectángulo, y su coordenada en Y prácticamente sería la altura. Entre 2 esta altura sería 2.25, entonces ponemos 2.25 entre 2, y eso nos daría de 1.125. Entonces ya tenemos la coordenada del primer rectángulo y la colocamos aquí en esta vista. Y procedemos ahora a calcular el centroide o las coordenadas del centroide del rectángulo en color azul. También va a ser muy fácil de calcular. Ponemos nuestra calculadora y entonces a estas 3 pulgadas le vamos a restar el espesor, que es 0.25. Entonces va a ser 3 menos 0.25 y eso nos va a dar 2.75. Esa es la distancia o el ancho de este rectángulo. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Va a dar 1.375 y le vamos a sumar este espesor para hallar su coordenada en X, que sería más 0.25. Entonces al final, la coordenada en X de esto es 1.625. Ahora vamos a la coordenada en Y. La coordenada en Y es muy fácil de calcular, sería esta altura menos 0.125, o sea, y eso me daría prácticamente 2.125. Ya no es necesario hacer la calculadora, esa es una operación que podemos hacer mental y ya tenemos las coordenadas de este otro rectángulo. Finalmente, hacemos para el rectángulo que tenemos aquí. Y bueno, más o menos ahí donde se ve el pointer estaría el centroide y estaría la mitad de la altura. La mitad de la altura sería 2.25 entre 2.
O sea, su coordenada en Y, o sea, la distancia de aquí para acá sería 2.25 entre 2. Saco mi calculadora, 2.25 entre 2, me da 1.125 y le sumaría la distancia de aquí para abajo, que serían prácticamente las 2 pulgadas, más 2, y eso me daría la coordenada en Y, 3.125. Y la coordenada en X, pues sería la distancia total de aquí para acá, que sería 3.25 menos 0.125. Y eso me daría pues la misma cantidad que tenemos aquí. Ya no tiene caso utilizar la calculadora. Entonces, cerramos aquí la calculadora y ya sabemos que las coordenadas son iguales, tanto para X que para Y en este rectángulo. Y por último, procedemos a hacer un balance de momentos de área con respecto a los dos ejes X y Y de esa manera encontraríamos el centroide. Entonces vamos con el centroide en la dirección X. Prácticamente va a ser la suma de los productos de su coordenada en X por cada una de las áreas entre el área total. Entonces aquí tenemos el área 1, corresponde al rectángulo gris, 2.25 por 0.25. Este sería el área del rectángulo, 2.75 por 0.25, y este sería el área de el rectángulo en color naranja. Y ya lo único que hacemos es multiplicarla por su coordenada en X de cada uno de los rectángulos que tenemos ahí, entre el área total. Y eso me daría 1.625. Hacemos lo mismo para Y, el balance de momentos con respecto al eje X y calculamos la Y testada. Ya tenemos las mismas áreas en cada una de los rectángulos. Lo único que vamos a proceder es multiplicar por la coordenada en Y de cada uno de ellos. Aquí están, entre el área total, y eso me daría prácticamente la coordenada en Y, o sea, la Y testada de ese centroide. Y prácticamente coincide con el centroide del rectángulo azul, ¿no? Entonces ya teniendo esas coordenadas, tengo la coordenada en X, tengo la coordenada en Y. El siguiente paso sería calcular el momento de inercia con respecto a estos dos ejes, que son los ejes centroidales. Entonces el primer paso sería calcular el centroide y el siguiente sería calcular los momentos de inercia con respecto al centroide. Eso es lo que vamos a proceder a hacer aquí, y para poder hacer los cálculos de los momentos de inercia y el producto de inercia con respecto a estos ejes centroidales, pues vamos a calcular las coordenadas de los tres centroides que teníamos ya para estas áreas compuestas, pero ahora medidos con respecto a los ejes centroidales. Entonces, este punto pues es muy fácil de calcular. Si de aquí a aquí son 1.625, le resto 0.125, pues me va a dar menos 1.5, o sea, la coordenada en X de este centroide. Y en Y, pues si de aquí a acá es 2.25 entre 2, pues prácticamente sería 2.25 entre 2, me daría esta distancia de aquí para acá, o de aquí para acá, y ya nada más le restaría 2.125 entre esta cantidad, y eso me va a dar menos 1. Es muy fácil de calcular cada una de sus coordenadas. Una vez que tengo las tres coordenadas con respecto a los ejes centroidales, pues ya el siguiente paso es muy sencillo, es pasar las inercias centroidales de cada uno de estos sectores rectangulares a sus respectivos ejes centroidales. Voy a calcular primero la inercia con respecto al eje XC. Entonces, primero tengo que calcular las inercias centroidales en X de los tres rectángulos, y luego le tengo que sumar el área por su distancia al cuadrado al eje donde estoy trasladando esa inercia, y este es básicamente el teorema de ejes paralelos. Ustedes pueden observar que este rectángulo y este de acá, las coordenadas son iguales en Y. Entonces prácticamente el término de cuadrada, aunque sea negativo en uno y positivo en otro, al final pues va a dar positivo. Entonces por eso estoy multiplicando por 2 este corchete. La inercia centroidal del rectángulo, que sería un doceavo de la base, que esta es la base, 0.25, y la altura es 2.25 al cubo, más el área, que sería el producto de estos dos, y simplemente la distancia del eje X
al centroide, que es 1, así como lo calculamos aquí, entonces 1 al cuadrado. Todo esto por 2, pues ya sería pasar la inercia ix3 y x1 al xe. Y por último sería este rectángulo, el rectángulo de en medio. Este rectángulo de en medio, pues es básicamente un doceavo de la base por la altura al cubo. Aquí está. Y ya no lo tengo que trasladar porque su coordenada es 0 en y. Entonces esto va a dar 0. Y al final, haciendo las operaciones, el momento de inercia me queda de 1.6031 pulgadas cuadradas. Como estamos manejando las unidades en pulgadas, las inercias están en pulgadas a la cuarta, unidad a la cuarta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para y. Sí, aquí el momento de inercia es igual para un rectángulo, un doceavo de base por altura al cubo, nomás que ahora la base va a cambiar. Por ejemplo, este rectángulo de arriba y este de acá, su base ahora va a ser 2.25. Entonces va a ser un doceavo de 2.25 por su altura. Su altura va a ser el espesor por 0.25 al cubo. El área, pues el producto de estos dos. Y la distancia, obviamente, pues sería 1.5 para esta y y3. Y 1.5 negativa y y1, pero al elevarse al cuadrado, como mencioné anteriormente, es todo positivo. Igualmente multiplico por 2 el corchete. Y por último sería un doceavo de la base, que es 0.25 por la altura, que es 2.75 al cubo. Haciendo las operaciones en la calculadora, esto me debe de dar 2.9704 pulgadas a la cuarta. Y el producto de inercia, pues es la sumatoria de todas las áreas por sus coordenadas. Entonces, esta área, sus coordenadas, al ser negativas estas dos y ser positivas, al final se van a sumar. Y sus coordenadas son 0, entonces esto va a dar 0. Entonces al final tenemos que el producto de inercia me va a dar 1.6875 pulgadas a la cuarta. Una vez que calculamos las inercias centroidales, al ser esta una figura asimétrica, obviamente estos ejes centroidales no son ejes de momento de inercia principal. Entonces tenemos que rotar los ejes para hallar esos esos ejes principales de inercia para poder utilizar la ecuación mc sobre i para poder calcular esfuerzos a flexión. Si no tenemos eso, no vamos a poder hacer esos cálculos. Entonces vamos a utilizar el círculo de Moore para hallar las inercias principales. El círculo de Moore de inercias es muy similar al círculo de Moore de esfuerzos. Entonces vamos estos tres inercias representan 2 puntos en el círculo de Moore. Entonces el primer punto siempre va a ser el momento de inercia en X, el producto de inercia, sea positivo o sea negativo. Entonces este siempre va a ser el primer punto. Ambos son positivos. Entonces, este primer punto, pues por supuesto que debe estar en el cuadrante positivo, en ambas direcciones. Acuérdense que el círculo de Moore de inercias, el eje X vendría siendo las inercias y el eje Y los productos de inercia. Y el punto 2 va a ser la inercia en Y y el negativo del punto 1. Entonces, si aquí era positivo, entonces acá va a ser negativo. Si acá fuera negativo, aquí va a ser positivo, ¿no? Pero todo va a depender del valor que me dé el producto de inercia en mis ejes centroidales. Entonces ya pueden ver que si trazo esos dos puntos, el primer punto quedaría en el cuadrante positivo y el segundo punto en el cuadrante negativo. Aquí sería menos 1.6. Trazamos una línea entre los dos y donde cruce el eje horizontal, o sea, el eje de inercias, esto prácticamente sería el centro. El centro, pues, es la suma de las inercias entre dos, o sea, la suma de este valor más este valor entre 2 me da 2.2867 pulgadas a la cuarta. Una vez que tengo el centro, ya puedo trazar un círculo. Y el radio lo voy a calcular usando el teorema de Pitágoras. Aquí prácticamente se formaría un triángulo rectángulo, lo voy a poner. Prácticamente ese triángulo rectángulo estaría aquí, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y este triángulo rectángulo que estoy poniendo en color amarillo
el cateto, este cateto y este cateto. Sí, el cateto opuesto vendría siendo la altura, o sea, 1,68, y el cateto adyacente vendría siendo esta distancia, que es el delta de inercias entre dos. Aquí está, el delta de inercias entre dos. Y ese me daría el cateto al cuadrado más el otro cateto, que es la altura, que es el producto de inercia, y con esto yo obtendría prácticamente el radio. Y ya con el radio, las inercias, que es las que quiero calcular, la máxima y la mínima, sería el centro más el radio, y la mínima sería el centro menos el radio. Haciendo las operaciones, pues me da que es 4,1074 y menos 0,4661. Y como nomenclatura vamos a utilizar V para el eje Y U para el eje X. Entonces, este punto me representa prácticamente el eje Y. Entonces, el eje Y es el que se va a convertir en inercia principal cuando rote esto, y el eje X se va a convertir en inercia mínima. El ángulo de rotación pues va a ser este ángulo que vamos a calcular, y también lo voy a utilizar con el triángulo rectángulo que mencioné, y para eso pues es muy fácil calcular. La tangente de 2θ es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, este sería el cateto opuesto, la altura, y este sería el cateto adyacente. Cateto opuesto vendría siendo la altura, que es el producto de inercia, el cateto adyacente, el delta de inercias entre dos. Esa es la tangente de 2θ. Y básicamente ya nomás tendríamos que despejar θ, y θ me da de 33,97. Entonces el eje Y, que representa la tengo que rotar hacia arriba, o sea, en el sentido counterclockwise, para poder obtener la inercia principal o la inercia máxima. Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces Y es la que tengo que rotar θ grados counterclockwise para obtener I máxima. Como vuelvo a mencionar por nomenclatura, voy a utilizar V para Y rotada, y U para X rotada. Entonces U representa la inercia mínima y B representa la inercia máxima. O sea que estoy diciendo que los ejes U y B rotados son los ejes de inercia principales, que son los que necesitamos para poder hacer los cálculos de esfuerzos en estas dos fibras. Muy bien, una vez que ya tenemos eso, el siguiente paso, aprovechando que ya estamos aquí, sería calcular las coordenadas de esos dos puntos con respecto a estos nuevos ejes principales, U y B. Entonces eso es muy fácil de hacer. Si ya tenemos las coordenadas del punto A con respecto a X y Y, serían básicamente estas dos líneas naranjas. Aquí se está formando prácticamente un triángulo rectángulo. Entonces la distancia de O sería aquí el origen, al punto A, utilizaríamos el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y de esta manera encontraríamos esta distancia. Esa distancia me da de 2,6751, y podemos calcular el ángulo con respecto al eje horizontal, simplemente utilizando la tangente. Y beta sería la tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente, me da de 52,59, que es esta cantidad en grados. Entonces, pues ya es muy fácil calcular el ángulo entre estas dos líneas, simplemente restándolas. La resta de esas dos, beta menos teta, me daría ese ángulo. Como ya tengo la hipotenusa y ese ángulo, ya puedo proyectar este vector desplazamiento sobre el eje U y sobre el eje B para calcular esas coordenadas. Y básicamente, si yo quisiera la distancia UA, sería la distancia de B al punto A, y sería DOA coseno de alfa. Y aquí está, 2,5351, sustituyendo balones. Y BA sería la distancia desde U al punto A, y sería la hipotenusa que calculamos por el seno de alfa. Ya teniendo esas dos dimensiones, ya tenemos las coordenadas del punto A. Prácticamente el siguiente paso sería
calcular los momentos en estas dos direcciones y ahora sí poder utilizar la formulación matemática para calcular los esfuerzos de flexión. Entonces, para eso vamos a calcular primero las fuerzas internas en el plano de corte, donde está el plano A. Y pues vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Si yo cortara del plano A hacia adelante, aquí hay dos fuerzas hacia abajo, tendría que haber una fuerza contrarrestando esas dos para que no se vaya al infinito negativo. Pero si le pongo una fuerza hacia ella reactiva, esto va a tratar de rotar. El momento va a ser en aquella dirección, entonces tiene que haber un momento resistivo. Ese momento, voy a hacer la calculadora, ese momento total de esas dos fuerzas con respecto a este plano, al plano A, sería, el momento sería 50 por 3, 50 por 3 más 50 por 5. Y eso me da de 400 libra-pie. Tiene que estar en libra-pulgada, entonces un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, si multiplico 400 por 12, básicamente serían 4.800 libra-pulgada. Entonces, ahorita están en libra-pie, acuérdense de multiplicarlo por 12 para que estén en libra-pulgada. Y entonces ya tenemos las fuerzas internas en el plano de corte y están exactamente en el centro. Y aquí están las dos fuerzas. Tenemos un momento en esta dirección y una fuerza interna en esta otra de 100 libras. Las voy a poner aquí en la sección transversal. Y aquí tenemos el momento en la dirección X. Este momento no está sobre los ejes de inercia principales, entonces hay que, para poder utilizar la formulación matemática de mc sobre i para calcular esfuerzos a flexión, el momento tiene que estar proyectado en esos dos ejes. Entonces, como ya tengo teta, voy a hacer las proyecciones. M1 prácticamente va a ser mxi coseno de teta. Ahí está. Aquí está por 12, 400 por 12 para que esté en libra pulgada. Coseno de teta y MU me da 3.980.68 libra pulgada. Y MB, pues sería la proyección en la otra dirección y sería MXI seno de teta por 12 también para que esté en libra pulgada y ya tengo los dos momentos proyectados sobre los ejes principales. Ya que tengo los momentos en esas direcciones, ya puedo utilizar la formulación matemática. Ya tengo las inercias. La inercia máxima representada por el eje B y la inercia mínima representada por el eje U. Entonces vamos a ver, para calcular los esfuerzos debido a estas dos fuerzas o estos dos momentos en estos ejes principales, ya habíamos visto que pues, es MU por BA entre IU más menos MB por UA entre IB, ¿no? Esto es muy fácil, entonces vamos a ver MU, qué tipo de esfuerzos se están ocasionando con respecto a la fibra. Acuérdense siempre apuntar el dedo gordo de su brazo derecho en la dirección de MU. Y todo lo que esté arriba de mi dedo gordo está tensión y todo lo de abajo estaría compresión. O sea, esto estaría tensión y esta zona compresión. Entonces, mi fibra está arriba con respecto a este momento, entonces va a generar un esfuerzo positivo. Entonces aquí que está tensión. Entonces aquí sería más. Y ahora vamos a ver con respecto a B. Igual señalo con mi brazo derecho el dedo gordo en la dirección de B. Igual lo que está arriba de mi dedo gordo es positivo, o sea, y lo que está abajo es negativo. ¿Sí? Entonces al final también esta fibra está arriba del dedo gordo, entonces también está a tensión. Entonces aquí también sería prácticamente más. Y el siguiente paso, pues ya nada más es sustituir valores. Ahí tenemos ya MU, BA y U. El siguiente paso sería sustituir esos valores que ya calculamos. Y entonces al final me queda, al hacer la operación, me queda que el esfuerzo en la fibra A, debido a estos dos momentos, es de 8.913.12 P6. Entonces este sería el esfuerzo en la fibra A. A flexión, que es lo que me está pidiendo el problema. Y ahora vamos a calcular el esfuerzo en B, si también está a tensión o no.
Entonces, hacemos el mismo ejercicio, calculamos la distancia de O a B, utilizando las coordenadas de los ejes centroidales. Utilizamos Pitágoras, básicamente, y la suma de los cuadrados de estos dos catetos, pues me da el cuadrado de la hipotenusa, y de ahí podemos sacar la raíz cuadrada para calcular esa dimensión, o sea, calcular esta distancia. Calculamos el ángulo con respecto al horizontal, en este caso le llamé beta, es la tangente a la -1 del cateto puesto entre el cateto adyacente, y hacemos la operación, son 4.3 grados. Y después calculo ese ángulo al que le llamo alfa, que sería de la distancia OB a la proyección B, o al eje B, tal como se ve aquí, ¿no? Entonces, este ángulo es muy fácil de calcular. Ya tengo teta, ya tengo beta, pues ya nada más 90 menos estos dos me da alfa. 90 menos esos dos me da alfa, y son 51.62, y hago las respectivas proyecciones y calculo las coordenadas del punto B con respecto a estos dos ejes principales de inercia. Esto vendría siendo BB y esto vendría siendo V, o sea, sería esta distancia coseno de alfa, ¿sí? El coseno de alfa me daría BB, aquí tenemos, y el seno de alfa, la proyección de esa DOB, seno de alfa me daría V, que vendría siendo esta de aquí. Entonces, ya teniendo esas dos dimensiones, el siguiente paso sería hacer lo mismo que en el anterior. Ya tenemos los momentos y las inercias. Y bueno, pues aquí es muy fácil de ver que el momento en U, ¿sí? Habíamos dicho que todo lo que está arriba es positivo, entonces la fibra B es positiva, entonces está tensión. Pero en B, poniendo mi brazo derecho hacia abajo, lo que está hacia arriba de mi dedo gordo es positivo y lo que está hacia abajo es negativo. ¿Sí? Entonces, aquí el momento en B está generando, perdón, aquí es al revés, todo lo que está hacia este lado es negativo, ¿sí? Porque mi brazo se está cerrando y todo lo que está de este lado es positivo, ¿no? Estaba al revés. Entonces, esta compresión, ¿no? Por eso es que es un signo negativo aquí en B. Entonces, tenemos tensión y esta compresión. Haciendo la operación, vamos a ver si nos da, qué esfuerzo nos da, ¿no? Sustituimos valores, ya tenemos todo, ya tenemos MU, ya tenemos las coordenadas, ya tenemos los momentos de inercia U y B. Hacemos la sustitución y nos dice que el esfuerzo es de 7000 positivos. O sea, este término sigue ganando, el término positivo. Entonces la fibra B sigue estando a tensión, pero en menor magnitud, la de 7805.98 P6. Y de esta manera terminaríamos el video para hacer este tipo de ejercicios que se llaman tópicos avanzados de flexión, que tenemos figuras de sección asimétrica. Gracias.